Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una mujer sana participa en un estudio donde le administran glucosa intravenosa para alcanzar distintos niveles plasmáticos estables. A medida que la glucosa en sangre aumenta, los investigadores miden cuánto de esa glucosa el riñón logra reabsorber. Hasta aquí todo parece fisiología básica. Sin embargo, el verdadero hallazgo aparece cuando repiten el experimento después de administrar un fármaco. La curva de reabsorción cambia de forma clara. Y la pregunta clave es, ¿qué medicamento puede explicar esa nueva curva? En el desarrollo del caso, para entenderlo, primero debemos recordar lo que ocurre normalmente. La glucosa se filtra libremente en el glomérulo y luego es reabsorbida casi en su totalidad en el túbulo proximal, mediante el cotransportador sodio-glucosa tipo 2, conocido también como SGLT2. Pero este sistema tiene una propiedad fundamental, es saturable, es decir, existe un punto en el que los transportadores ya no pueden reabsorber más glucosa, y a partir de ahí la glucosa comienza a aparecer en la orina. Ahora, observando el cambio experimental, después del tratamiento, la curva de reabsorción está más baja. Esto significa algo muy específico. El riñón está reabsorbiendo menos glucosa a cualquier nivel plasmático. En la base fisiológica, aquí es donde conectamos todo. Si la reabsorción disminuye, entonces más glucosa permanece en el túbulo, más glucosa se pierde por la orina y el techo de la reabsorción efectivamente se reduce. Y esto solo ocurre si bloqueas directamente el mecanismo responsable, el SGLT2 en el túbulo proximal. En la interpretación farmacológica, entonces el fármaco debe actuar en el túbulo proximal, disminuir la reabsorción de glucosa y aumentar la glucosuria. Y ese perfil corresponde perfectamente a canaglifosina, un inhibidor de SGLT2. En la integración clínica, pero esto no es solo una curva. Al bloquear SGLT2, disminuye la glucemia, aumenta la excreción urinaria de glucosa, se genera una diuresis osmótica leve y puede haber ligera reducción de la presión arterial. Y algo muy importante para el examen, bajo riesgo de hipoglucemia porque el efecto depende de la carga filtrada de glucosa. En los puntos clave, la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal mediante SGLT2. La reabsorción de glucosa es un proceso saturable. Disminuir la reabsorción desplaza la curva hacia abajo. Los inhibidores de SGLT2 aumentan la glucosuria. En las preguntas, ¿dónde se reabsorbe principalmente la glucosa? Túbulo proximal mediante SGLT2. ¿Qué significa que la reabsorción sea saturable? Que existe un límite máximo de transporte, que indica una curva de reabsorción más baja tras el tratamiento, disminución de la capacidad de reabsorción. ¿Cuál es el fármaco responsable? En este caso, canaglifosina. Y recuerda, cuando veas que la curva renal de reabsorción de glucosa cae después de un tratamiento, no pienses en insulina ni en metabolismo sistémico. Primero pregúntate, ¿se alteró la filtración o la reabsorción? Y si lo que cambia es la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, entonces la respuesta no está en la sangre, está en el transportador. Y es precisamente esa inhibición directa del SGLT2 la que transforma un riñón que normalmente retiene glucosa en uno que deliberadamente la elimina, desplazando toda la curva y revelando el mecanismo correcto. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.